Iniciamos esta programación Un Oasis en el Desierto, una programación especialmente para la mujer. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, esperando que, como siempre, sea el Señor glorificado a través de lo que Él precisamente sea el que nos enseñe el día de hoy. Así que vamos a empezar en el libro de Primera de Pedro. Vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 22 al 23. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice así: Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Acabamos de leer la versión Dios habla hoy en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 22 al 23. Y dice: Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. El mensaje de este día: como tú, Señor, no como yo. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué el título de hoy? ¿Por qué como Él y no como yo? Porque yo soy una persona imperfecta. Porque Él es el modelo a seguir. Porque yo cometo errores. Porque Él me enseña el cómo comportarme para poder obtener la salvación. Somos personas imperfectas que cometemos errores, personas que vamos en este camino tratando de aprender, tratando de vivir una vida agradable al Señor. Yo no creo que nadie que venga al Señor, nadie que busque las cosas de Dios, quiera seguir viviendo la vida de imperfección, la vida de pecado. Yo creo que cada persona que viene al camino del Señor es porque desea transformar su vida, es porque desea que Dios vaya cambiándolo, porque desea que el Señor nos vaya moldeando. Sabemos de que en el mundo podemos vivir de esta u otra forma y a nadie le importa. Que podemos destruir nuestra vida, que podemos destruir la vida de los demás, que podemos hacer lo que queramos. Pero sabemos que hay cierto grupo de personas que tratan de agradar a Dios. Y cuando nosotros decidimos dar ese paso, pasarnos de un lado para el otro, es porque realmente queremos un cambio en nuestra vida. Estamos siendo transformados por el Señor desde el momento en el que nosotros entramos a pertenecer a la familia espiritual. Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor como nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros nos reconocemos pecadores, no quiere decir que de la noche a la mañana nosotros vamos a ser transformados. No quiere decir que de la noche a la mañana aquel que tomaba dejó de tomar. No quiere decir que de la noche a la mañana aquel que fumaba dejó de fumar. No quiere decir que aquella que de pronto era vanidosa ahora se vuelve una persona que no le importa nada su apariencia. O sea, entonces no es que de la noche a la mañana nosotros vamos a sufrir una transformación completa. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de descubrimiento. Vamos descubriendo. Cuando estamos en el mundo nosotros no sabemos. En muchas ocasiones pues vemos las cosas tan normal, la vida tan normal, lo que nosotros hacemos tan normal. ¿Por qué? Porque todas las personas lo hacen. Entonces, al vivir nosotros
en un ambiente en donde posiblemente es de violencia. Para los que vivimos en ese ambiente de violencia es algo normal que de pronto las personas se griten unos a otros, que de pronto se tiren ciertas cosas por allá si no me gustaron y maltrato. Y lo vi tan normal en mi casa que para mí es normal la vida que estoy llevando. Pero cuando vengo al Señor, decíamos, es un periodo de descubrimiento porque aquello que mirábamos como normal, ahora nos damos cuenta que no debería ser normal. ¿Qué era lo que leíamos en la Escritura? Dice, Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? El ser como Él, no ser como nosotros. El dejar que yo vaya desapareciendo y que el Señor vaya apareciendo a través de mí. El dejar que yo vaya menguando y el Señor se vaya exaltando. Que yo deje de crecer y en vez de crecer vaya disminuyendo para que el Señor vaya creciendo en mí. Dice la palabra del Señor, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Una vez más, cuando nosotros estamos viviendo en un ambiente de violencia, aprendemos a defendernos de la forma en la que quizás no era la más correcta. Aprendemos a mostrarle a los demás lo que valemos, quizás sintiéndonos superiores y mostrándole a los demás nuestras cualidades, nuestras virtudes y a veces hacemos sentir de menos a los demás. ¿Por qué? Porque esa es la vida que nosotros estamos llevando, porque esa es la vida que nosotros llevábamos en el mundo. Y aquí dice la palabra del Señor que aquel que no cometió pecado jamás engañó a nadie, y dice ahí que cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba. En el mundo se nos dice, defiéndete, defiéndete. ¿Cómo vas a estar dejando que te estén humillando así? Dale su merecido. Enséñale quién eres. Es lo normal, es la vida que se lleva. No es algo que de pronto uno puede decir estoy mal. ¿Por qué? Porque todavía no se nos ha descubierto, todavía no hemos sido enseñados de que hay ciertas cosas que aunque en el mundo son normales, que en el mundo dice, defiéndete, no te puedes quedar callado así, muéstrale, véngate. Y hablamos, y herimos, y lastimamos, y regresamos el favor que nos hicieron. Regresamos la amenaza que nos hicieron. Regresamos el insulto que nos dieron. Regresamos todo lo malo que hicieron en contra de nosotros. Y a veces hasta mucho más porque queremos darnos a respetar. Pero aquí tenemos a nuestro modelo a seguir. Al modelo a seguir cuando ya nos pasamos del otro lado. Al modelo a seguir cuando ya pertenecemos a la familia de Dios. Dice, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Estamos siendo transformados. Estamos siendo moldeados por el Señor. Posiblemente van a venir personas que van a ver nuestras actitudes no muy buenas, que van a ver nuestras actitudes que no son el digno ejemplo de imitar, que van a ver en nosotros ciertas actitudes que de pronto van a decir, y es cristiana y así se comporta. Y de pronto van a venir a nosotros y nos van a decir, y no era que eras cristiana,
y mira todas las palabras que salen de tu boca y mira cómo te enojas y reclamas y de pronto hasta ves mal a la mesera o a la cajera de la tienda que no te atendió bien y no era que ya habías cambiado. Y a veces cuando nos dicen esas cosas y a veces cuando tocan ese orgullo de nosotros, a veces contestamos de una forma que no contribuye al ser dignos representantes del Señor. Y aquella que estaba tratando de cambiar, en ese momentito habló de más. Al Señor vinieron ciertas situaciones en donde Él pudo haberse defendido, Él pudo haber callado a las personas que venían. Tenemos la tentación que tuvo en el desierto cuando Él se fue y se puso a orar por 40 días y 40 noches y vino el diablo y después cuando Él tuvo hambre, dice, o sea, él pasó durante ese tiempo en ayuno, pero llegó un momento en donde sintió hambre, en donde el cuerpo le pidió comida. Y Satanás, aprovechando esa situación, vino y le dijo, ¿y no era que eras tú el Hijo de Dios? Haz que esas piedras se conviertan en pan. Y no es que eres hijo de Dios. Y no es que eres así. O sea, nos provocan a tal manera de que nosotros, si no estamos firmes en el Señor, si no dejamos que sea el Señor actuando a través de nosotros, si no dejamos que sea Él obrando a través nuestra, pues vamos a caer en la trampa del enemigo y vamos a contestar de una forma en la que no vamos a estar honrando el nombre del Señor. ¿Qué es lo que decía Primera de Pedro? En el capítulo 2 decía, cuando lo insultaban no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Cuando lo insultaban, a veces no tienen que insultarnos para que nosotros no contestemos de una forma que no honre al Señor. A veces ciertas cositas que no nos gustan, de pronto reaccionamos de formas en las que estamos deshonrando el nombre del Señor. Pero es que yo no me podía quedar callada. Yo no podía dejar que Él me maltratara así. Yo no podía dejar que Él me hablara de una forma irrespetuosa. Y mucho más cuando estamos en una posición en donde podemos actuar de una forma en la que podamos hacer cambiar el papel, revertir el papel. En vez de ser yo la insultada, pues puedo ponerme en el otro lugar y menospreciar a aquel que me insultó y hacer sentir mal a aquel que habló en contra mía. Cuando estoy en una posición en la que yo puedo revertir los papeles, entonces digo, voy a tomar lugar y le voy a dar su merecido. Y no actuamos como Jesús. Y no decimos, como tú, Señor, no como yo, sino que al contrario, como yo quiero, no como el Señor quiere. El Señor quiere que yo me quede callada, yo no quiero quedarme callada. El Señor quiere que yo me deje humillar, yo no me voy a dejar humillar. Y decimos, no, ese era Jesús. Ese era Jesús, pero yo no soy Jesús. Decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¡Qué afirmación! ¿Será que nosotros podemos decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo? ¿Será que yo puedo decirle a la gente, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo? En muchas ocasiones no decimos eso. No nos atrevemos a decir esas cositas. No nos atrevemos a
a decirle a los demás, imítenme a mí. Pablo lo decía y lo decía con una seguridad porque él sabía la vida que estaba llevando. Pero nosotros quizás decimos como yo, no como Cristo. Y posiblemente no con palabras. Nuestros actos le dicen a los demás como yo y no como Cristo. ¿En qué casos? ¿En qué casos yo puedo, sin palabras, decir como yo, no como Cristo? En casa, para las que somos mamás, tenemos a ciertos pequeñitos por ahí que sin palabras ellos están teniendo un modelo en casa. Si ese modelo imita a Jesús, qué bendición para ese niño. Pero si ese modelo imita a los padres que no eran convertidos, a los padres que vivieron una vida de violencia, una vida no muy buena, unos padres que maltrataban, unos padres que se peleaban unos a otros. Si el modelo que ese niño está siguiendo también no está siguiendo a Cristo, sino que está siguiendo a los padres aquellos que no se comportaron tan bien, entonces ese pequeñito, sin que usted le diga, imítame a mí, va a estar adquiriendo el modelo a seguir. Sin que yo le diga a mis hijos, sean como yo, ellos van a querer ser como yo. Sin que yo les diga, tienen que hacer las cosas que yo hago, ellos van a querer hacer las cosas que yo hago. Y si Dayanara no está imitando a Cristo, si Dayanara se enoja y deja que el enojo la domine, deja que el enojo responda, deja que el enojo salga a la luz y que mire, a veces ni siquiera con actos ni con palabras, con una mirada, nosotros podemos ofender y decir 1000 cosas. Con una sola mirada nosotros podemos lastimar a alguien. Con una sola mirada nosotros podemos mostrarle a los demás quién es el que lleva el lugar ahí. Y si mis hijos me están viendo a mí de la forma en la que me comporto y no estoy yo imitando a Cristo, sino que estoy imitando quizás a aquellos que tengo de amigos y que de pronto me dicen, Dayanara, no te quedes callada, Dayanara, habla, Dayanara, actúa, Dayanara, defiéndete. Y mis hijos me ven quizás discutiendo con mi esposo y contestándole de una forma agresiva. Mis hijos están siguiendo un modelo. Están siguiendo el modelo de mamá. Quizás usted diga, hermana, yo no tengo hijos. Quizás usted sea una jovencita. Posiblemente tiene hermanitos. Posiblemente tiene una amiguita que quisiera ser como usted. A veces los hermanos pequeños quieren ser como el hermano mayor. Y si nosotros no estamos imitando a Cristo, si nosotros no estamos siguiendo el patrón, el modelo bueno, vamos a dejar una generación que va a querer ser como nosotros y no como el Señor. Dice el Salmo 37, versículos 7 al 8, dice así: guarda silencio ante el Señor,
y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Guarda silencio. Te están insultando, te están lastimando, te están queriendo hacer que salgas del camino del Señor. Guarda silencio, quédate calladita, Dayanara. No respondas, está en juego tu salvación, quédate callada. No les des un mal testimonio, Dayanara, por favor, guarda silencio. Calladita. Mantente en silencio, resiste a la prueba. Dice el salmista, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Señor, pero es que no puedo. Me están insultando, Señor, se están metiendo con mi familia, Señor, me están hiriendo. Están tocando a mis hijos, Señor. Y yo por mis hijos voy a defenderlos como sea. Y de pronto tus hijos ven que les hicieron daño y tú ni siquiera moviste un dedo. Y quizás tus hijos van a decir, ¿por qué mi mamá no hizo esto? Porque estoy esperando en el Señor, hijo. Porque estoy esperando que sea Él el que juzgue con justicia. Porque estoy esperando a que sea Él el que hable por mí. Si yo hablo, si yo digo algo, posiblemente voy a echar a perder el trabajo que el Señor está haciendo. Si yo hablo, si yo digo algo que no va a ser favorable, hijo, posiblemente lo que nos viene no va a ser muy placentero. Porque posiblemente movida por el enojo, posiblemente actuando en ese momento en donde nos sacaron de nuestras casillas, posiblemente en ese momento que hablamos, que nos defendimos, dijimos palabras que luego nos arrepentimos. Y de pronto decimos, ¿cómo dije eso, Señor? ¿Cómo fue posible que salieran esas palabras de mi boca? ¿Cómo fue posible que te estaba ofendiendo, Señor, en ese justo momento después de haberme estado cuidando tanto? Después de haber estado tratando de hacer tu voluntad, ¿cómo es que ahora lo he hecho todo a perder? Y cuando nos descubrimos haciendo algo así, cuando nos descubrimos actuando de una forma en la que nosotros no queríamos actuar, pero en un momento de enojo, nos defendimos, hablamos de más, insultamos y quizás hasta ofendimos a alguien más. Y al vernos en esa situación, nos decepcionamos nosotros mismos. Y algunos dicen, no, este camino no es para mí. Yo no voy a seguir viviendo así, Señor. Yo no quiero seguirte ofendiendo a ti. Yo no quiero estar poniendo un mal testimonio delante de los demás. Ayúdame, Señor. Ayúdame a guardar silencio. Ayúdame a que seas tú obrando en mí. Ayúdame, Señor, porque la carne es débil. Porque cuando a mí me tocan o tocan a mis hijos o tocan a mi familia, a quien sea, si tocan a mi mamá y me insultan a mi mamá, yo voy a responder. Pero que seas tú, Señor, para que me mantenga en silencio y espere con paciencia la justicia divina, al que juzga con rectitud, al que no se le va nada, al que está viendo que estamos siendo humillados y guardamos silencio, que se nos dijo una y otra cosa y nosotros mantuvimos la calma, que hablaron esto y esto y esto y esto y nos quedamos callados, esperando a que fuera el Señor el que hablara. Decía aquí David en este Salmo 37, decía, guarda silencio,
refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. ¿Quién lo escribe? David en sus años ya de vejez. Luego en el versículo 25, si no me equivoco, del Salmo 37, él dice que fue joven y que ya ha envejecido. Y ya cuando uno ha envejecido puede ver atrás y darse cuenta de cada uno de los errores que cometió. Puede ver atrás y decir cómo actué de esta y esta y esta forma. Puede ver atrás y la experiencia le ayudó a madurar. Y cuando ya se está grande uno puede aconsejar y decir, mira, ante tal situación, guarda silencio. Yo comprobé que guardando silencio y dejando que sea Dios obrando, mi vida tenía un mejor final. El objetivo del Señor se estaba cumpliendo en mí. El Señor me estaba transformando por medio de ese insulto que me estaban haciendo. El Señor estaba obrando en mí por medio de esas palabras que me estaban diciendo. El Señor estaba haciendo algo especial en mí, en esa prueba en la que yo me estaba metiendo. Guarda silencio ante el Señor. A veces cuando hablamos echamos todo a perder. En un juicio le dicen a uno, habla lo que se te pregunte. Y no solamente en un juicio. A veces cuando uno va a una entrevista le dicen, habla lo que te pregunten, no contestes de más. Porque a veces cuando contestamos de más, pues nos envolvimos en nuestras palabras y las personas ya se dieron cuenta, no, esta no es una empleada para este puesto. Esta no llena los requisitos. Porque hablamos de más. Porque no nos fuimos directamente a la respuesta, sino que tratamos de adornarla, que al momento de adornarla, pues echamos a perder esa entrevista que teníamos. Cuando tratamos de defendernos, a veces hablamos de más. Y en vez de salir completamente limpios de la situación en la que nos estaban quizás sometiendo, echamos a perder lo que quizás el abogado estaba haciendo en favor nuestro. En nuestra vida vamos a tener muchas situaciones en donde nos vamos a ver en momentos que nos vamos a sentir heridos. Y cuando a uno le tocan la herida, responde. Porque es muy difícil que nos toquen la herida y no gritar. Pero a veces ese grito puede lastimar a alguien. ¿De qué forma manejamos nosotros esas situaciones difíciles que se nos presentan? ¿De qué forma nosotros estamos haciendo que sea el Señor el que se refleje en nosotros y no que seamos nosotros? Como tú, Señor, no como yo. En una ocasión llegaron a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús, el que anunciaba la venida del Señor. Y llegaron a Juan el Bautista y le dijeron, mira, aquel que tú bautizaste, aquel que estaba contigo, de pronto está por allá bautizando a más personas. Quizás con esas palabras, si Juan no estuviera bien en su misión que tenía aquí en la tierra, posiblemente hubieran sembrado en él sentimientos de celos. Y quizás sus palabras hubieran sido de una forma defendiéndose y quizás diciendo yo fui primero.
Sin embargo, Él dijo, para esto vine, para preparar el camino de alguien más. No era yo el que habría de venir. Dice, es necesario que yo vaya menguando y que Él se vaya exaltando. Es necesario que yo deje de crecer para que Él crezca. Es necesario que yo deje de aparecer para que sea Jesús el que vea a la gente. Eso es lo que yo quiero, que sea Jesús el que vea a la gente. Yo no quiero que me vean a mí, yo quiero que sea Jesús. Pero en muchas ocasiones yo soy la que me noto y no el Señor. Vamos a cerrar el mensaje de este día en Efesios 4, 26 al 32. Dice la palabra del Señor. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les garantiza que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Que el enojo no sea el que nos controle. No pequen, dice, al dejar que el enojo los controle. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven, con la forma en la que hablan, con la forma en la que se expresan. Cuando nosotros dejamos que el enojo nos controle, cuando nosotros dejamos que sea nuestro orgullo, nuestro yo, el que se levante, estamos entristeciendo al Señor. Yo no quiero entristecerlo. Yo no quiero, Señor, que tú te sientas mal cuando veas cómo le contesté a mi esposo, Señor. No quiero que tú te sientas mal cuando veas cómo le contesté a mis hijos. No quiero que tú te sientas mal en la forma en la que le respondí a mi compañera de trabajo. No quiero que tú te sientas mal, Señor, en la forma en la que le hablé a la persona que me estaba cobrando el café. No quiero que tú te sientas mal, Señor, en la forma en la que le hablé a la hermanita que estaba atendiendo. No quiero que te sientas mal, Señor, en la forma en la que le hablo a las demás personas. Aun cuando me ofendan, aun cuando me hieran, aun cuando ellas me están lastimando, Señor. Yo no quiero que te sientas mal cuando yo abra mi boca para defenderme. Déjame en silencio, Señor. Que seas tú obrando y que espere yo con paciencia y en paz, Señor, el momento en el que tú obrarás con justicia, el momento en el que tú hablarás por mí, en el momento en el que tú tomarás el control de mi situación y hablarás por mí. Yo sé, Señor, que todo es controlado por ti. Yo sé que en medio de la situación difícil que estoy teniendo, también tú estás controlando
a las personas que me están ofendiendo. Solamente permíteme verte, Señor, en medio de esa situación. Cuando me estás animando también a guardar silencio. Que yo pueda escuchar tu voz, Señor, diciéndome, mantente callada, hija. No respondas. Deja que llegue el momento en el que yo voy a hablar por ti. Quédate calladita, hija. No respondas con insultos. No respondas de la misma forma en la que estás siendo tratada. Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros respondamos y perdamos nuestra salvación. El Señor quiere hacernos libres. Y es necesario que nosotros le digamos día a día, como tú, Señor, no como yo. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar contigo, por la invitación que nos haces, Señor, a entrar a tu presencia. Aun cuando nuestra vida quizás no ha sido digna de imitar, aun cuando nuestros actos no han sido los que tú esperabas de nosotros. Gracias por dejarnos entrar a tu presencia. Señor, sabemos que cuando estamos delante de tu presencia, nuestros pecados son descubiertos, Señor. Es delante de tu presencia, Señor, que nos damos cuenta de cada una de las veces en las que te hemos ofendido. Queremos tener un corazón dócil a tu palabra, Señor. Un corazón que se deje moldear. Un corazón que quiera que tú tomes el control de nuestra vida y no que sea el orgullo, el enojo, tomando control de nosotros. Que seas tú obrando, Señor, y no nosotros. Que seas tú transformándonos, Señor, a tu parecer, no a mi manera, Señor, a la tuya. No como quizás nuestros padres quieren que nos comportemos, Señor, defendiéndonos y demostrando quiénes somos. Queremos que seas tú, tomando el control. Que aun cuando nos estén hiriendo, Señor, y aún teniendo el poder, la capacidad para defendernos, Señor, y dejar en vergüenza a los demás, que podamos guardar silencio, Señor, y esperar pacientemente el momento en el que quizás tú nos vas a dejar hablar, el momento en el que quizás con calma podremos aclarar cualquier situación. Mientras tanto, Señor, que el enojo no nos domine, que la situación no haga que nosotros deshonremos tu nombre, Señor. Padre, si te hemos ofendido, si hemos entristecido al Espíritu de Dios, Señor, perdónanos. No queremos lastimarte, Señor. No queremos que con nuestra falta de sabiduría, con nuestra falta de dominio propio, Señor, nosotros te ofendamos, te entristezcamos, Señor. Permite que guardemos silencio y esperemos con paciencia y en completa paz el momento, Señor, en donde tú obrarás, el momento en donde
tú tomarás la justicia, Señor. Y nos darás la bendición, Señor, de decir, mi hija soportó. Mi hija soportó. Mi hija no se dejó llevar por la situación. Mi hija fue de buen testimonio, Señor. Eso es lo que queremos. Que tú te sientas orgulloso, Señor. Que tú nos animes con esas palabras, Señor, que podemos sentir en nuestro corazón cuando sabemos que hemos hecho bien. Padre, hoy ponemos en tus manos a cada persona que se ha unido a esta oración y que quizás siente, Señor, que te ha ofendido cuando con palabras se ha defendido y ha humillado a los demás. Somos humanos, Señor, y a veces fallamos. Y el enojo nos controla, Señor. Ayúdanos a que no sea el enojo, sino que seas tú controlándonos. A esas personas, Señor, que quizás se ven en situaciones así, que han vivido una vida, Señor, en donde es fácil responder, en donde es el ejemplo que han tenido, en donde son las palabras que han escuchado, Señor, que se tienen que defender, que no se queden callados, que humillen a los demás de la misma forma en la que fueron humillados, que se venguen, que no dejen las cosas así, que puedan esperar con paciencia, Señor, el momento en el que tú obrarás, que aun cuando hayan sido inocentes, Señor, de todo lo que se les acusa, que guarden silencio y esperen ese momento glorioso, Señor, en donde tú vas a dar testimonio y no las palabras que quizás en un momento de enojo salieron de la boca de aquellos que fueron humillados. Señor, ponemos en tus manos la necesidad de cada persona que se ha unido en oración. Yo no sé qué es lo que necesita tu pueblo, Señor. Yo no sé qué es lo que necesita la persona que está viendo esta programación, Señor. Pero tú que sabes la necesidad de cada uno, actúa conforme a la necesidad. Aquel que no tiene trabajo, dale un trabajo. Aquel que está enfermo, Señor, pon tu mano sobre ellos y que puedan recibir esa sanidad, Señor. Que seas tú obrando, Señor, que seas tú bendiciendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este día en tus manos y que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti. Amén, Señor. Amén.